O, perdón, doctor José Navarro. José, Listo, doctor, puedes voy a compartir compartir pantalla, pantalla. Bueno, por favor. ya. Me falta el video. Bien, puedes ampliar la pantalla. Cierto. ¿Se ve completo, doctor? Sí, por favor. Sí. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias con todos. Un gusto, doctores, tenerlos esta noche acá en este nuevo Ateneo, un área nueva que es la parte cardíaca, un órgano muy importante de la cavidad torácica. Se me ha dado el honor de poder presentar la parte anatómica una vez más. Dicho sea de paso, esta es una de las áreas que más me fascinan de la anatomía. Eh, Tengo, bueno, que comunicar que por desgracia no es una clase de anatomía, por ende me estoy orientando a solamente hablar de lo que es la morfología externa del corazón y la irrigación del corazón, ¿no? Porque lo que pasa, lo que me hubiese encantado decir es básicamente también la morfología interna y algunos agregados, pero por desgracia el tiempo no me va a dar. Así que comencemos. Bueno, antes de hablar del corazón, tenemos que hablar básicamente de la primera capa que envuelve el corazón, es decir, su túnica, su envoltura de ello, y nos referimos nada más que al pericardio. Bien, el pericardio es aquella capa que envuelve al corazón, que lo vamos a dividir en dos tipos, ¿no? Tenemos el pericardio fibroso y tenemos el pericardio seroso. Muy bien, siendo el pericardio fibroso la capa más externa del corazón, bien, y como podemos ver acá, como podemos ver acá, en la flechita, vemos que este es el pericardio fibroso, que es básicamente, bueno, en esta disección cadavérica, una membrana blanca, nacarada, un poco fibrosa, en el cual vemos que desde la base está fijado hacia el diafragma, hacia el centro frénico, justamente en la parte central del diafragma, y por adelante, por el vértice del corazón envolviendo, termina en la túnica adventicia de los grandes vasos, ¿no? Es decir, en la vena cava, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Bien, entonces ahí es más o menos los límites que nos dan el pericardio fibroso. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que tener en cuenta del pericardio fibroso? Es básicamente que el pericardio fibroso va a estar unido o va a estar también fijado hacia otros ligamentos también que van a estar sosteniendo ese pericardio fibroso. Ojo que no fijan al corazón, fijan al pericardio fibroso. Estamos hablando entonces de un primer ligamento que se llama el ligamento vértebro-pericárdico. Como nosotros podemos ver acá que están la columna vertebral, están las vértebras, y hacia abajo se va hacia el pericardio fibroso. Pero miren ustedes que tiene dos fascículos, un fascículo superficial o un fascículo anterior, y un fascículo profundo o un fascículo posterior, siendo solamente el fascículo superficial quien va hacia el pericardio fibroso, y pues el fascículo profundo va hacia el bronquio. Muy bien, entonces ese es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más? Tenemos otros ligamentos que tenemos acá y podemos ver bien claro en la imagen que está el ligamento externo-pericárdico, el cual tenemos dos, el externo-pericárdico superior y el externo-pericárdico inferior. Vemos que el externo-pericárdico inferior es un ligamento impar, está básicamente en la línea media, y está básicamente en la unión entre el manubrio y la horquilla external. En cambio, el ligamento externo pericárdico inferior, también conocido como el ligamento sifopericárdico, que también es impar y está en la línea media, pues como bien dice su otro nombre, está enganchado a lo que es el apéndice o la apófisis sifoides. Bien, o sea, agarra por debajo al pericardio fibroso. ¿Qué otros ligamentos tenemos que tener en cuenta acá? El ligamento freno-pericárdico. Este ligamento freno-pericárdico, como bien dice su nombre de freno, es porque está en relación al centro frénico, que viene a ser parte de lo que es el diafragma. Entonces, este ligamento freno-pericárdico tenemos básicamente tres fascículos, el fascículo anterior y los dos fascículos laterales que podemos ver acá en las flechas del lado derecho. Muy bien, entonces, esta es la característica del ligamento freno-pericárdico.
¿Qué relaciones anatómicas va a tener el pericardio fibroso? Porque ojo que hasta ahorita no hemos hablado de corazón, estamos hablando de pericardio fibroso. Vean acá, señores, entonces, que si nosotros vemos en lo que es las relaciones anteriores del pericardio fibroso, podemos ver acá por adelante que nos encontramos con el fondo de saco pleural anterior. Miren, todo esto de acá es el fondo de saco pleural anterior, que obviamente por parte de ello también va a estar cubierto por los pulmones, y pues ya, si estamos hablando de pacientes pediátricos, va a estar también por adelante el timo. ¿Qué más va a encontrarse por delante del pericardio fibroso? Encontraremos los espacios intercostales, ¿no? Los espacios intercostales anteriores, las arterias, las venas mamarias internas, los vasos mamarios internos, y vamos a ver también que por la parte eh, ya esquelética por ahí, vamos a encontrar a la cara posterior del esternón y el músculo triangular del esternón, ¿no? Que es un músculo inspirador. Perfecto, entonces, estas son las relaciones del pericardio fibroso por delante. Bien, vamos a ver ahora por detrás. O primero por los espacios laterales, ¿no? Vemos acá que lateral al pericardio fibroso vamos a encontrar la pleura mediastínica y un nervio de sumamente importancia que acá lo tenemos discurrido en esta imagen. Miren ustedes, este de acá, señores, es el nervio frénico. El nervio frénico que viene de las raíces cervicales C3, C4 y C5, que descienden por delante del escaleno anterior en el cuello, descienden por el borde lateral del pericardio fibroso y termina a inervar a lo que es el músculo diafragma, ¿no? Es el nervio principal, el nervio motor del músculo diafragma, ¿no? Y que obviamente el músculo diafragma es el principal músculo de la inspiración. Pero vemos que el nervio frénico es un nervio mixto, es un nervio que también inerva sensitivamente a lo que viene a ser en este caso el pericardio fibroso. O sea, si nos preguntamos, ¿quién inerva el pericardio fibroso? La respuesta es nervio frénico. Muy bien, si por algún motivo este pericardio fibroso se lesiona, si sufre algún tipo de isquemia, este estrés que va a llevar el pericardio fibroso va a ser irradiado hacia el nervio frénico, y miren, por ello la importancia del origen del nervio frénico, C3, C4 y C5, puede doler el cuello, el borde inferior de la mandíbula, puede doler el miembro inferior, miembro superior izquierdo, porque C5, C6, C7, C8, C1 es el plexo braquial, y C5 comparte básicamente lo que es el origen del nervio frénico. Entonces miren la importancia, y miren solamente con recordar del origen y el final del nervio frénico. Bien, agregar también a ello que el nervio frénico también inerva sensitivamente a lo que es la pleura mediastínica. Bien, ¿y qué más encontramos lateral a ello? Pues encontraremos el ligamento triangular, que lo habíamos descrito en lo que es el sostén del pericardio fibroso. Relaciones posteriores, señores, de lo que es el pericardio fibroso van a ser básicamente, y una de las más importantes, la arteria aorta torácica. Bien, tenemos entonces la arteria aorta ascendente, callado de la aorta, y arteria aorta descendente. Viene a ser entonces la arteria aorta descendente una de las principales relaciones con lo que respecta a lo que es la cara posterior del pericardio fibroso. Vean ustedes que también, paralelo a ello, vamos a encontrar lo que es la tráquea, vamos a encontrar lo que es el esófago. Y siempre unido al esófago, un nervio muy importante, tanto en la cavidad tóraco-abdominal, va a ser el nervio vago. Muy bien, el nervio neumogástrico va a ser aquel nervio que también va a estar en relación a la cara posterior del pericardio fibroso. Y vean ustedes que otras estructuras más pequeñas también, como los ganglios linfáticos subcarinales, el pedículo pulmonar también, algo importante que hay que descubrir, y acá los bronquios, ¿no? El bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Perfecto. Entonces, señores, hasta acá acaba lo que es la parte del pericardio fibroso. Veamos entonces lo que se encuentra por dentro, el pericardio seroso. Pero veamos también que el pericardio seroso se divide en una cara, se divide en dos hojas, en una hoja parietal y en una hoja visceral. Entonces, veamos ustedes mejor en esta imagen que nos podemos ya sacar de dudas de lo que completa a lo que es el pericardio. Entonces, teníamos que la parte más externa, acá la parte pintada en verde clara, es el pericardio fibroso, que ya lo hemos descrito muy claramente, y acá la parte pintada verde fuerte, vamos a ver lo que es el pericardio seroso. Sea la parte de afuera el pericardio seroso parietal, y sea la parte de adentro el pericardio seroso visceral. Pericardio seroso visceral, también conocido como epicardio. Entonces, este será el epicardio, este será el miocardio y este será el endocardio. Pero vean ustedes que entre el pericardio seroso parietal y el visceral o epicardio, vamos a encontrar un espacio, el espacio pericárdico, cuyo espacio pericárdico va a estar transcurriendo ahí lo que es el líquido pericárdico. ¿Bien? Entonces, eso de ahí, señores, tenemos que tener en cuenta. Esto es básicamente lo que es en total el pericardio. Bien, entonces miren ustedes lo que acá tenemos. Tenemos básicamente acá nuestro pericardio fibroso, ¿no? Que está terminando a través de los vasos
a los grandes vasos, terminando en la adventicia de dichos vasos. Y vamos a ver acá entonces que pues nuestro pericardio visceral, ¿no? En la cara posterior va a hacer reflexiones, en el cual va a estar en relación a lo que es la vena cava superior, las venas pulmonares derechas, la vena cava inferior, ¿no? Entonces va a estar envuelto y va a rodear también lo que es parte de ello. La irrigación del pericardio, que dicho sea, irrigación del pericardio, no del corazón todavía, aún no hemos hablado nada del corazón, va a estar entonces en relación a lo que si hablamos de cara anterior, básicamente un 80% va a ser irrigado por la arteria mamaria interna o torácica medial. Vean ustedes entonces que acá, una rama del subclavio, sea derecha o izquierda, va a descender ahí una arteria, que es la arteria torácica interna. Esta arteria torácica interna va a dar ramas en su transcurso. Una de ellas es la arteria pericardiofrénica, las arterias pericardíacas antero-superior, pericardíacas antero-inferior, que van a irrigar lo que es la cara anterior de lo que va a respectar a la pericardio fibroso. Muy bien, cara posterior del pericardio fibroso van a estar entonces en relación a lo que son las arterias bronquiales y a las arterias esofágicas. Ellas van a ser las encargadas de irrigar la cara posterior. Y miran ustedes acá que la cara inferior es una arteria, rama de la arteria aorta abdominal, que una de las arterias primeras arterias parietales de la arteria aorta abdominal es la arteria diafragmática inferior, subdiafragmática o subfrénica. Bien ustedes que acá se ve bien bonito, se origina en la arteria aorta abdominal, asciende por el hiato aórtico y se va a irrigar a lo que es el diafragma como tal, y a lo que es el pericardio fibroso por su cara inferior. Bien, el drenaje venoso, entonces, básicamente, acá ya va a ser parte de lo que va a hacer con las venas esofágicas del sistema ácidos. Obviamente, si había una arteria mamaria interna, habrá una vena mamaria interna que lo va a llevar hacia las venas, hacia los troncos venosos brachiocefálicos, y que van a terminar, básicamente, lo que es la vena cava superior. Bien, ahí termina el drenaje venoso. La inervación del pericardio fibroso, importantísimo también conocerlo, que si bien habíamos dicho que dependía de lo que estaba por relación a la cara lateral, que era el nervio frénico, que acá lo tenemos, pero no solamente en ello. Muy bien, vamos a ver que, obviamente, por los espacios intercostales en la parte anterior van a estar los nervios intercostales. Y también una rama cardíaca que solamente va a estar en el nervio laringio recurrente izquierdo. Muy bien. Entonces, para el lado izquierdo sí hay una rama cardíaca del nervio básicamente vago, porque el vago da el nervio laringio recurrente y origina la rama cardíaca. Vemos entonces, señores, que hay dos senos, dos espacios que nos van a ayudar, y siempre es bonito de disecarlo y poder enseñarlo en la parte anatómica, ¿no? Uno de ellos es el seno transverso de Taylor. Miren, esta imagen básicamente acá nos limita lo que es el seno transverso de Taylor. Uno de ellos, miren, este es el seno transverso de Taylor, en el cual yo tengo que anterior están los grandes vasos, la arteria pulmonar y la arteria aorta, y por detrás está aurícula. ¿Qué aplicación tiene? Que a través de ese espacio, de ese seno transverso de Taylor, se puede ligar la arteria pulmonar izquierda. Esa es su aplicación quirúrgica. Bien, entonces acá nosotros tenemos el seno transverso. Pero si hay un seno transverso, tendremos también nuestro seno oblicuo de Haller. Que miren esto de acá, chicos, todo esto es el seno oblicuo de Haller. Cuyos límites son estos, pero esperemos el doctor Uvas nos pueda decir qué aplicación quirúrgica tendrá el seno oblicuo de Haller, porque, bueno, hasta la parte anatómica de lo que yo he llegado, básicamente es una parte topográfica anatómica, nada más. Ahora sí, señores, ya tocando la parte del pericardio como tal, podremos hablar un poquito de lo que es el corazón. Muy bien, el corazón, desde el punto de vista general, es un órgano que se encuentra, es un órgano hueco que se encuentra en el mediastino medio, por dentro del saco pericárdico, y que tiene una forma descrita, según antes tú la tarea, pirámide trapezoidal. Muy bien, va a estar por encima y superior a lo que es el diafragma, va a estar posterior a lo que es el trastorno, y va a estar anterior a lo que son las columnas vertebrales T5 y T8, ¿no? Una pregunta clásica de anatomía: ¿cuáles son las vértebras cardíacas, ¿no? Y ahí siempre la respuesta es T5, T6, T7 y T8. Bien, entonces esa es la orientación general del corazón. ¿Qué más? Vamos a ver entonces que va a tener dimensiones. Tenemos que tener en cuenta, esto es algo general, obviamente va a depender de la persona, y no solamente de la persona, va a depender si es hombre o mujer.
Bien, porque se ve que normalmente mide 12 centímetros de lo que es de base a vértice, ¿bien? De base a vértice. Y ojo que el vértice está acá abajo, ¿bien? La base está acá arriba. Listo, de a 12 centímetros. Su diámetro transversal mide más o menos 8 centímetros y su diámetro antero-posterior mide 6 centímetros. Se dice que el peso promedio en el hombre es de 300 gramos y el peso promedio en la mujer es de 250 gramos, en promedio. Bien, entonces, esos son algunos términos generales. Recuerden que el medio de fijación del corazón ya está prácticamente por el saco pericárdico, grandes vasos y prácticamente también lo que es la presión intratorácica. Bien, vean ustedes que acá está la cara anterior del corazón, en una disección anatómica. Vemos que está, generalmente tiene forma convexa, su parte es convexa, y está cubierto por las pleuras y por los bordes pulmonares. Miren ustedes que la parte posterior o cara diafragmática o inferior del corazón es plana, suele ser plana y horizontal. Y es así porque está descansando dentro de un músculo, está descansando contra el centro frénico del corazón. Bien. Y vean ustedes que el borde, acá está el borde izquierdo, también conocido como el borde pulmonar del corazón. Bien, perdón, en este lado, bien, borde pulmonar del corazón. Y vean que este de acá nosotros lo llamamos la base. Muy bien, esta es la base, que es básicamente donde desembocan las venas pulmonares. Entonces la base está arriba y el vértice está abajo. ¿Ok? Y bueno, punta o también llamada vértice es aquella proyección que más o menos se encuentra entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Va a depender si la persona o el paciente es pícnico o si es leptosómico. Bien. Los bordes, tenemos borde derecho, borde izquierdo, borde superior y borde inferior. Surcos, los surcos también son importantes. Tenemos el surco atrioventricular, muy bien, que es todo esto, es la parte que divide las aurículas de los ventrículos. Muy bien, también es conocido como el surco coronario, porque ya vamos a encontrar que ahí está una estructura muy importante. Y pues, esa es la parte de uno de los surcos más importantes. Otro de los surcos también importantes es el surco interventricular anterior, muy bien, por donde también transcurren vasos importantes, que ahora lo vamos a detener, y el surco interventricular posterior, que es este de acá, el surco interventricular posterior. Entonces acá tenemos 3 surcos importantes. Pero una de las partes más anatómicas, que más o menos forma una forma de cruz, valga la redundancia, es la cruz cordis, o la cruz del corazón. Muy bien, que es básicamente esta, que está básicamente entre el tabique interauricular y interventricular y el surco coronario. Bien, ¿qué encontramos ahí? El seno venoso coronario. Bien, y justamente ahí vamos a ver las que desembocan en el seno venoso coronario. Bien, lo dejo ahí porque lo voy a detallar medio cuando vea vasculatura. Veamos entonces la irrigación del corazón. Muy bien, el flujo va desde el epicardio al miocardio, va de afuera hacia adentro. Muy bien, hay que tener eso en cuenta también. Bueno, el flujo sanguíneo, el corazón siempre se irriga en diástole, la irrigación es terminal y las anastomosis no son funcionantes de inmediato. Eso también hay que tener en cuenta, no son funcionantes de inmediato. Hay anastomosis, sí hay, pero no funcionan en un solo momento. Es tardía. Y a veces ya es tan tardía que no hay mucho que hacer. Entonces, si hablamos de la irrigación arterial, nos vamos a detallar en lo que son las coronarias. Tenemos coronaria derecha, coronaria derecha. La arteria coronaria derecha es una arteria que se diferencia de la arteria coronaria izquierda porque es una arteria de gran trayectoria, por decirlo así, y que se divide en 2 segmentos. Vamos a dividirlo en un primer segmento, que es esta de acá, en el cual vamos a ver que va a empezar a dar arterias desde que empiezan a nacer. Una de ellas, por ejemplo, es la arteria pulmonar, esta es nuestra arteria infundibulada. 1, 2. La siguiente arteria es la arteria sinusal, la arteria sinoatrial. Una de las arterias que yo considero una de las más importantes de la arteria coronaria derecha, que es esta de acá, que es una arteria que va en dirección ascendente, a diferencia de las demás, y que se encarga de irrigar al nódulo sinusal, que en un 60-65%. O sea, ojo, que se infarte la arteria sinusal porque es muy importante, porque va a irrigar lo que inicia en el sistema eléctrico del corazón.
Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Segundo, tendremos arterias auriculares anteriores, tenemos arterias ventriculares anteriores, y tenemos la arteria marginal derecha, que es esta de acá. Irriga el borde derecho del corazón. Bien, listo. En un segundo segmento vemos que ya se va hacia la cara posterior del corazón, a veces agarra un trayecto tortuoso como lo vemos acá, da ramas auriculares posteriores, ramas ventriculares posteriores, y termina en una flexura, terminando hacia abajo, irrigando, y mejor dicho, transformándose en nombre en lo que es la arteria interventricular posterior. O sea, la arteria coronaria derecha, en un gran porcentaje de los casos, en un 70%, termina como arteria interventricular posterior para irse terminarse en la punta del corazón. Bien, entonces, y vean ustedes que también esta arteria, justamente después de dar la marginal derecha, suele dar una arteria más que va a irrigar al nódulo aurículo ventricular o de Ashoff-Tawara en un 80-90%. O sea, ¿qué estoy tratando de decir acá? Que el nódulo sinusal y el nódulo aurículo ventricular en un gran porcentaje dependen de la irrigación de la arteria coronaria derecha. Entonces, esa arteria tiene una gran importancia para que el sistema eléctrico del corazón pueda funcionar correctamente. Bien, y termina normalmente en arteria interventricular posterior. Ok. Entonces, pues, por desgracia vemos que en un 30-40% esta arteria coronaria derecha se suele infartar. Y vemos, pues, en un resumen básicamente lo que habíamos dicho, y yo resaltaría acá en mayúscula, que la arteria coronaria derecha irriga a todo el sistema autonómico del corazón, básicamente, en un gran porcentaje. Bien. Arteria coronaria izquierda. Vean ustedes que como tal, como nombre de la arteria coronaria izquierda, estamos hablando de una arteria de más o menos 1 centímetro. No es tanto trayecto como la arteria coronaria derecha. Es más, nace, se origina y se divide en dos. Prácticamente se divide en dos. ¿En cuál? En arteria interventricular anterior, que es todo lo que estoy señalando acá, todo esto es la arteria interventricular anterior, y para el lado posterior, hacia el otro lado, la arteria circunfleja. Esta acá, la arteria circunfleja. Entonces, vemos que básicamente existe para dividirse en dos. Interventricular anterior, circunfleja. Interventricular anterior, también llamada descendente anterior. Bien. Vemos entonces que la arteria circunfleja es una arteria que normalmente nace y se va a transformar en arteria marginal izquierda. Y se va para el borde izquierdo a irrigar el borde izquierdo del corazón. Y pues en alguno de los porcentajes también participa en lo que es la irrigación del sistema eléctrico del corazón. Muy bien, entonces vemos acá que en la arteria interventricular anterior sí llega completamente hacia la punta del corazón. La arteria interventricular posterior va hacia esa dirección, pero no llega casi siempre. En cambio, la interventricular anterior sí suele llegar ahí. Y en su trayecto de las arterias descendentes. Bien, avanzamos un poco más. Hablamos del corazón con dominancia derecha, cuando la arteria interventricular posterior es originaria de la coronaria derecha. Hablaremos de dominancia izquierda, circunfleja, y hablaremos de codominancia, en un 5% de los casos nada más, que la arteria interventricular posterior se origina de las dos. ¿Bien? Y pues hablar que las anastomosis intercoronarias sí existen, pero no son funcionantes en un episodio de obstrucción aguda. Solamente son funcionantes cuando la obstrucción se hace crónica o es progresiva en un lento tiempo. El drenaje venoso, solamente para decirlo en un minuto, es comandada por el seno venoso coronario, muy bien, cuya todas las venas desembocan ahí para ella luego y drenar en lo que es la aurícula derecha. Por desgracia no me da todo el tiempo de poder hablar de todas estas magníficas venas. Y termina esta exposición para, bueno, comentar que en algún momento, en el 2015, presenté una investigación con el doctor Pedro Herrera Fabián, que en paz descanse, falleció el año pasado, ex coordinador de la jefatura de anatomía de la Universidad Ricardo Palma, en el cual presentamos en esta oportunidad cómo eran los corazones que nos llegaban en el anfiteatro y qué tipo de dominancia tenían. Bien, cuya conclusión al final fue pues que la dominancia derecha predomina por lo menos en cadáveres peruanos. Bien, entonces eso era todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, José. Una excelente clase de anatomía que nos ha
abierto el conocimiento con respecto a este órgano tan importante que ahora involucra el tema que vamos a tratar. E interesante también por la complejidad anatómica que corresponde a este órgano y que debemos entenderlo perfectamente. Excelente exposición, te felicito, José, una vez más. Y gracias. Gracias, Bien, Aníbal. Buenas noches. ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor? Para empezar ya a tratar el tema de fondo, que es el traumatismo cardíaco penetrante, que en esta oportunidad nos lleva a revisar. La característica de este tipo de eventos es que no es tan frecuente, pero cuando sucede resulta ser un gran desafío para el cirujano. Y para los cirujanos que hacemos también emergencia, pues la característica de los pacientes y los casos que vienen son bastante dramáticos, digamos, y todo pasa muy rápido, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta gran parte, primeramente el diagnóstico, en algunos casos cuándo usar ecofast o no, cuáles son los momentos en que el paciente ingresa a emergencia y tenemos que llevarlo a sala de operaciones, de repente qué paso seguir, y también hay algunas cosas como el abordaje que tenemos que hacer, ¿no? Generalmente muy pocos o casi nadie hemos podido tener esa experiencia tan interesante cuando tratamos un trauma cardíaco de emergencia. Así que bueno, Aníbal nos va a dar esa revisión temática de este tema y bueno, alguna experiencia más por ahí. Buenas noches, Aníbal, ¿qué tal? Buenas Puedes noches, empezar. doctor Medrano. Buenas noches a todo el Gracias. público. El tema que se me ha otorgado para revisar ha sido trauma cardíaco penetrante y sobre la revisión del manejo, ¿no? Ya. Entonces, como trauma cardíaco, en revisión acerca de la epidemiología, en una revisión de investigación de Cali, ¿no? Se evidencia que este trauma es de alta mortalidad. No solo el 45% de estos pacientes llegan a centros hospitalarios. En estos pacientes, cuando están hemodinámicamente estables o los hemodinámicamente compensados, es decir, responden a un reto de fluido, manejo de resucitación, en estos pacientes se puede ver, en esta investigación de Cali, hablan sobre manejo invasivo versus un manejo conservador, ¿no? Se puede hacer un manejo quirúrgico o un manejo expectante, ¿no? Y también hablan acerca de la cirugía de control de daños en aquellos pacientes hemodinámicamente inestables y que no responden a este primer paso de resucitación. 20% de la mortalidad del trauma cardíaco, del trauma torácico se debe específicamente a lesiones cardíacas. Y 50% de los pacientes con heridas cardíacas van a fallecer en el lugar del acontecimiento, ¿no? Y 33% muere durante el transporte. Sin embargo, se evidencia que en aquellos pacientes que logran ingresar a un hospital, la tasa de supervivencia puede llegar a ser hasta el 63%, ¿no? En Estados Unidos, acerca de un estudio de una serie de 711 pacientes, hay una diferencia entre las heridas causadas, de trauma cardíaco causado por arma blanca, llegando a 54%, y aquellas heridas por proyectil de arma fue un 42%, ¿no? Lesiones cardíacas más complejas son aquellas que pueden abarcar arterias coronarias y válvulas cardíacas, ¿no? Que requieren mayor especialización en el manejo, o una cirugía de control de daños para un posterior manejo por la especialidad. Y un tercio de los pacientes de estos pacientes presentaron lesiones cardíacas múltiples y la mortalidad ascendió a 47%, ¿no? En otra serie en Bogotá, que se estudió 240 casos, la serie cambia. Si bien vimos en la anterior, en la de Estados Unidos, los porcentajes entre heridas por arma blanca y arma de fuego eran muy parecidas. En este caso, en esta serie estudiada en Bogotá, 93% son por heridas por arma de fuego y 7% por proyectil de arma, 93% arma blanca y 7% proyectil de arma de fuego, ¿no? Siendo la mortalidad general 15%, presentándose lesiones de grado 2 en su mayoría 33% y grado 5 hasta el 25%. Siendo esos pacientes los que ingresan 44% estables y los que ingresan ya en shock 34%.
Los que presentan taponamiento cardíaco y requieren un tratamiento quirúrgico inmediato, 67%, y en condición ya de muerte súbita o muerte inminente, 18%, ¿no? Hay una serie del Valle donde hablan de que el 29% de estos pacientes hemodinámicamente inestables, ¿no?, ingresan por una esternotomía mediana o una toracotomía anterolateral izquierda de urgencia, es decir, aquellos pacientes que no han podido ser hemodinámicamente compensados. 67% de esos pacientes presentaron una lesión cardíaca y 11% descartaron. Se han evidenciado los factores de riesgo que incrementan la mortalidad de estos pacientes, siendo el retraso en el transporte y el manejo definitivo, el estado de choque, que haya o no haya taponamiento cardíaco, las heridas por PAF de por sí ya es un factor de riesgo que aumenta, y las lesiones cardíacas penetrantes múltiples y o complejas, ¿no?, de las que ya se hizo mención. Bueno, entonces, lo primero es evidenciar, ¿no?, que estamos ante una lesión que posiblemente, evidenciando la topografía que nos explicó el doctor José, que podría aumentar o no el riesgo de una lesión cardíaca, ¿no?, de una lesión penetrante, más aún si es que esta es por un proyectil de arma de fuego y tiene pues un trayecto errático, ¿no? Entonces, graduamos las lesiones desde el tipo 1 al tipo 5, desde aquellas lesiones penetrantes que pueden ser tangenciales sin perforación, hasta aquellas pues, que producen una disrupción del tejido hasta más del 50% de alguna cámara cardíaca, ¿no? Acerca de la revisión histórica del trauma cardíaco, las primeras intervenciones se conocen de 1761, ¿no?, que se empezó a describir el efecto compresivo de la sangre a nivel del corazón, ¿no? Alarrey, que era el pionero en describir la ventana pericárdica, ya en 1800. En 1896 ya Ludwig hablaba de una primera reparación exitosa. Ya luego se empezó a hablar acerca de los abordajes, ¿no?, de esternotomía mediana y la toracotomía lateral izquierda. Ya para 1926 se describe la teoría del taponamiento cardíaco como un factor que se presenta en estos pacientes, pero que está solamente presente en un 10% de aquellos pacientes que hacen un cuadro severo, ¿no? Y Beck empieza a mencionar que la reparación se puede realizar con suturas de colchonero, ¿no? La lesión penetrante en cualquier cámara puede producir un taponamiento cardíaco que puede ser agudo y puede producir la muerte, ¿no? Y el pericardio, a su vez, tiene otra conducta, ¿no? Si bien es cierto, puede prevenir la exsanguinación del paciente, también cuando este sangrado es ascendente, incluso mayor a 100 mililitros, puede producir taponamiento cardíaco, con esto disminución del llenado de las cámaras cardíacas, ¿no?, y un compromiso de bomba principalmente, que también se puede ver evidenciado, ¿no?, en una distensión de la vena cava. Ahora, acerca de la topografía, un tercio del corazón situado a la derecha de línea media. Por la topografía misma es que se puede presentar lesiones en el ventrículo derecho en mayor proporción, 40-43%, ventrículo izquierdo de 34-40%, aurícula derecha de 18-24% y la aurícula izquierda de 3-5%, teniendo una mortalidad general del 47%. En cuanto a las heridas, se ha descrito, ¿no?, la caja cardíaca, que va desde las regiones subclavias hasta el reborde subcostal de ambos lados, y las líneas medio claviculares, que indican que cualquier lesión penetrante dentro de esta caja es altamente indicativo de una lesión cardíaca penetrante, un trauma cardíaco penetrante. Y con ello aumenta el índice de sospecha, ¿no? Y de acuerdo a eso, tenemos que actuar para descartar este cuadro, ¿no? Entonces, vemos que el ventrículo derecho está en en la otra serie 40%, con este 50% de lesiones penetrantes, ¿no?, debido a que ocupa básicamente el tercer a sexto espacio, y está básicamente es el más expuesto, ¿no?, a tener un trauma cardíaco. En el borde izquierdo, sin embargo, si bien es cierto, es menor el área de exposición, si se llega a hacer una lesión en esta área,
suelen ser lesiones más letales. Sin embargo, hay un estudio que se ha realizado en el 2020 acerca de la topografía de la caja cardíaca, ¿no? Haciendo un estudio en 333 pacientes acerca de la topografía y ver los límites de la caja cardíaca, ¿no? En, en un resumen, lo que indica es aquellos puntos amarillos, lesiones menos mortales, y aquellos puntos rojos, lesiones mortales. Sin embargo, al ampliar los límites de la caja cardíaca, que ya, como les indiqué, era desde el reborde subclavio, al ampliar estos límites desde del lado derecho a la línea media clavicular, desde el tercer al sexto espacio, que es básicamente la caja verde, se ha evidenciado que la sensibilidad aumenta, ¿no? Para la detección de trauma cardíaco penetrante, ya que lo podemos ver. Tanto en la sensibilidad, pero sin embargo la especificidad es la que disminuye un poco, pero es la que se recomienda o proponen empezar a utilizar la caja verde, que es la caja cardíaca, una nueva propuesta para ampliar la sensibilidad y la detección de los traumas cardíacos penetrantes, ¿no? Es así que en el abordaje inicial de este paciente, aquellos pacientes que sean hemodinámicamente estables o con respuesta hemodinámica transitoria, es decir, que haya respondido a una resucitación con fluidos, se puede hacer una ecocardiografía torácica, ¿no? La tríade B, como se mencionaba, está en 10% de los casos. Aquel paciente que va a presentar disección de las venas yugulares, notidez de los ruidos e hipotensión. Es decir, un paciente puede tener taponamiento cardíaco hasta el 90% de los casos y no presentar la tríade B. En un paciente que se hace una ecotorácica, que es un paciente estable, sale negativa, implica de que a las 6 horas podemos repetir este estudio. Y si vuelve a manifestar una ecotorácica negativa, pues se puede hablar de un egreso seguro, ¿no? Podemos dar de alta al paciente. Sin embargo, si es que el paciente ingresa inestable hemodinámicamente y no responde a la resucitación, se recomienda exploración torácica. Es allí que podemos hablar de diferentes abordajes, ¿no? Que puede ser una esternotomía mediana o una toracotomía anterior lateral izquierda. La esternotomía mediana va a tener una mejor exposición, sin embargo va a tener un mayor tiempo quirúrgico y está indicado sobre todo para lesiones mediales a la línea media clavicular de ambos lados, ¿no? En cuanto a la toracotomía anterior lateral izquierda, va a ser necesario un menor tiempo quirúrgico, indicado sobre todo para aquellas lesiones laterales, y en este caso, si incluso siendo de emergencia, lateral izquierdo va a permitir un clampaje de la aorta. Y en algunos casos, si es que evidenciamos que la lesión progresa hasta el lado derecho, se puede extender esta incisión y llegar hasta el hemitórax derecho, ¿no? En este caso, mediante una incisión ya complementando como clamshell, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que sean hemodinámicamente estables, hemos hecho una ecocardiografía que es positiva, entonces con un manejo más conservador podemos hacer una ventana pericárdica, ¿no? Subsifoidea, que va a hacer mención de una incisión vertical a unos 5 centímetros de la línea media desde el proceso sifoides en línea alba, y aperturando, teniendo cuidado de no ingresar hacia cavidad abdominal del peritoneo, ¿no? Mediante dos pinzas ALIS podemos ingresar ya a cavidad y hacer apertura del pericardio, ¿no? Y con esto evidenciar en un primer momento si hay un sangrado activo, se recomienda posterior de repente a poder evidenciar salida de sangre o coágulos, poder hacer un lavado de hasta 500, 1 litro, y evidenciar si persiste este sangrado. Muchas veces la lesión penetrante, en estos casos que pacientes con una ecocardiografía positiva, que entran a ventana pericardia subsifoidea, que hay un primer sangrado, con el lavado se evidencia de que no hay persistencia de sangrado activo y bastaría eso y mantenerlo en observación, ¿no?
Acá un pequeño video que hace evidencia de cómo es el abordaje a nivel de esta ventana pericárdica subsifoidea, ¿no? Le mencionaba aquella pequeña incisión que recomiendan 5 a 6 centímetros, ¿no? Ir secando. ¿No? Empieza a ingresar y decolar un espacio retroesternal. Y secar digitalmente también. Y posterior a esto, pues, en algunas maniobras, bueno, en este caso no es por un trauma, por lo tanto ellos generan un reparo para poder, digamos, levantar un poco más el pericardio y a partir de eso hacer la ventana, ¿no? Que lo podemos ver acá, ¿no? A partir, levantamos con 2 piezas Alice el pericardio y hacemos una pequeña incisión. Y vamos a evidenciar bueno, en este caso sería positiva, ¿no? La ventana. Después de eso hacemos una aspiración. Si no evidenciamos sangrado activo, como les menciono, podemos hacer un lavado con medio litro a 1 litro de suero fisiológico. Y si ya no persiste sangrado, podríamos decir que esto se ha autolimitado, ¿no? Y hacer observación, manejo conservador del paciente, ¿no? A partir de ese momento. Entonces, la otra opción es una toracotomía anterolateral izquierda o, en caso de ser extendido, en clamshell, ¿no? Va a ser una incisión desde el borde esternal, el cuarto quinto espacio intercostal, hasta la línea axilar posterior, ¿no? El pliegue inframamario puede ser un punto bastante confiable para hacer esta incisión. Los músculos intercostales y la pleura se van a seccionar y luego se coloca un retractor fino quieto, ¿no? Para poder realizar la apertura de esta cavidad. Incluso hacen mención de tener unos reparos, como poder colocar a nivel de los arcos costales unas gasas protectoras y sobre eso el retractor fino quieto, ¿no? Y una vez abierta esta incisión, se puede extender medialmente para una mayor exposición y dando lo que es la toracotomía de clamshell. En este caso vemos en la primera imagen una toracotomía lateral izquierda y en la imagen derecha podemos ver que esta toracotomía ha sido extendida, ¿no? Hacia el lado izquierdo, dando la toracotomía de clamshell, permitiendo un mayor abordaje, ¿no? En cuanto a la esternotomía mediana, ¿no? Básicamente es hacer una incisión desde la escotadura supraesternal a procesos sifoides hasta poder evidenciar la parte ósea y poder ahí hacer uso de la sierra, ¿no? Como podemos ver en este video. Entonces es una incisión bastante amplia. Hacen un marcaje y posterior a ello hacen uso de la sierra, ¿no? Con control de hemostasia, ingresan a la cavidad, uso del separador, ¿no? Bueno, y el tratamiento ahí sería básicamente el mismo: apertura, evidenciar la lesión y hacer el tratamiento. El tema es que también para el cierre de estas lesiones tendríamos que tener suturas de alambre, que es lo que acá al final se hace uso, que no en todos los establecimientos lo tienen. Para poder hacer un buen cerclaje del esternón. Bueno, y una vez, sea cual sea el abordaje, la pericardiotomía va a ser básicamente
levantar 2 pinzas que pueden ser mosquitos o kelis, ¿no? y abrir una pequeña incisión que tiene que ser a lo largo de la línea media, como ya explicaron, para evitar lesión del nervio frénico, ¿no? Recomiendan también que esta pericardiotomía sea en toda su extensión para evitar posteriores complicaciones. Entonces, en el tratamiento ya de la lesión penetrante, en un primer paso, como se había mencionado, resucitación de control de daños y transfusión masiva, que se recomienda que sea protocolizado, ¿no? Por cada centro de trauma. En el segundo paso, el paciente que está hemodinámicamente inestable o presenta taponamiento cardíaco o paro cardíaco, ingreso inmediato a quirófano para exploración torácica con los abordajes que ya se mencionó, ¿no? En cuanto sea posible, se determina la localización y la severidad de las lesiones cardíacas, ¿no? Acá, por ejemplo, evidenciamos lesiones de grado 1, grado 3 en la primera imagen, y en la de grado 3 y grado 4 ya lesiones complejas, ¿no? Ahora, sobre el tratamiento, una vez usados estos abordajes, ya habiendo evidenciado la lesión, podemos hacer un control del sangrado mediante una sonda Foley. Es decir, ingresamos con una sonda Foley a la lesión penetrante, la cámara que está involucrada, insuflamos la sonda Foley, que puede ser entre 5 o 10 cc, para insuflar y con la retracción poder controlar el sangrado, ¿no? Hasta que el cirujano pueda acomodarse, prepararse para poder realizar los puntos de sutura. Y el momento de hacer puntos de sutura, que recomienda que sea con puntos de colchonero, lo que se puede hacer es bajar la tensión para que pueda pasar el punto sin producir la perforación del CAF de la sonda Foley, ¿no? Es básicamente tensar para evitar el sangrado, relajar la tensión para poder pasar el punto y hacer esto desde sucesivas hasta poder cerrar la lesión, ¿no? Otra forma de control de sangrado mediante puntos paralelos, ¿no? Y otra forma de control de sangrado que también es muy usado es mediante grapas de piel, ¿no? Una grapadora. Si el sangrado es mayor, podemos hacer oclusión del flujo sanguíneo con el agarre Sauerbrach, que básicamente, como menciona la imagen, ¿no? Haciendo una compresión con los 2 primeros dedos de la pared anterior y con los 3 siguientes dedos con los vasos grandes vasos, ¿no? Entonces, en lo que recomiendan heridas ventriculares menores a 5 milímetros en pacientes jóvenes, se puede realizar puntos colchonero, un polipropileno 3.0, los puntos en U, ¿no? Heridas ventriculares mayores va a requerir realizar también los puntos de polipropileno, y en aquellos pacientes que tengan heridas contiguas a vasos, hay que hacer estos puntos, pero debajo del vaso para evitar lesiones, ¿no? Se puede, en las heridas de aurícula se puede usar la pinza Satinsky, ¿no? Cogiendo la lesión y haciendo los puntos inmediatamente contiguos a esta pinza e ir haciendo la movilización para poder realizar la sutura, ¿no? Recomiendan usar la pinza Satinsky en heridas ventriculares, dado que el tejido es más grueso y puede producir daño ventricular. En heridas mayores a 2 centímetros, el corazón recomienda que sea sujetado con la mano no dominante para realizar la sutura. Se puede aplicar agentes hemostáticos y heridas cardíacas posteriores siempre hay que examinar, ¿no? Para poder movilizar el corazón, hay algunas recomendaciones que puede ser colocación de apósitos o gasas para ir movilizando lentamente el corazón, poder explorar la parte posterior y evitar, bueno, haciéndolo lentamente, evitar que haya algún cambio hemodinámico, ¿no? En el paciente. Bueno, acá podemos ver en herida de aurícula que hicieron o mencionan el reparo con sutura continua, ¿no? En ambas heridas, ¿no? Y el uso de las pinzas para elevación, se puede hacer elevación cardíaca con una pinza atraumática, o como les mencionaba, haciendo colocación sucesiva de apósitos que haga que se pueda elevar el corazón y poder explorar, ¿no? Si persiste el sangrado, recomienda compresión digital o con gasa y utilizar agentes hemostáticos. Entonces, si a pesar de esto persiste el sangrado, realizar cirugía de control de daños
hacer un packing cardíaco en mediastino, colocación del sistema de presión negativa. Verificar que el saco pericárdico esté completamente abierto para evitar posibles complicaciones como las admisiones. Y recomiendan, posterior a todo abordaje quirúrgico, hacer una ecocardiograma cada 6 horas, ¿no? Si hacemos una cirugía de control de daños a este paciente, hay que programarlo dentro de las 24 hasta las 72 siguientes horas para el desempaquetamiento, lavado y tratamiento definitivo, colocación de drain y cierre, que se recomienda que sea ya a cargo de la especialidad, ¿no? En un primer manejo de repente por el cirujano de trauma, el cirujano general, pero ya si es una cirugía con control de daños, que esta segunda intervención sea manejado pues, con un cirujano cardiovascular. Los pacientes que sean hemodinámicamente estables o que respondan a resucitación, se debe realizar un ultrasonido, ¿no? Un ultrasonido negativo, como les mencioné, se puede hacer control a las 6 horas. Si este vuelve a ser negativo a las 6 horas, se puede dar de alta. Sin embargo, si hay un hemopericardio menor de 10 milímetros, se puede hacer seguimiento y manejo conservador de 6, 12, 24 horas. Y recomiendan que aquel que sea moderado, más de 10 o 20, realizar la ventana pericárdica. Sin embargo, mencionan que no hay ningún volumen que nos pueda garantizar que la lesión penetrante no requiera tratamiento quirúrgico. Por eso es que hasta dentro de 24 horas se puede hacer seguimientos seriados con ecografía. Bueno, entonces en aquellos pacientes que hay hallazgos positivos, el tratamiento, el paso 4 sería hacer el tratamiento quirúrgico mediante alguna ventana pericárdica, ¿no? Que puede ser de las diferentes maneras, ¿no? La subsifoidea, que es la que hemos visto, la toracoscopía, que va a depender pues, de los elementos que pueda tener el hospital, la paroscópica, que ingresa a través del diafragma, transdiafragmática, etc., ¿no? Una vez realizada la ventana pericárdica, como les mencioné, el drenaje inicial y el lavado, que puede ser con entre 500 y 1 litro de solución salina, y después de esto evidenciar si el sangrado es activo. Si el sangrado es activo, pues amerita el ingreso, buscar la lesión y hacer la reparación. Si el lavado es negativo, pues se puede hacer manejo conservador y vigilancia estricta, ¿no? Que sería ideal en una unidad de cuidados intensivos. Y si el lavado es activo, pues seguir con el siguiente paso, que ya es el abordaje quirúrgico, ¿no? Este es el flujograma que recomiendan aquellos pacientes que estén hemodinámicamente estables, ¿no? Evidenciar si hay hemopericardio, hacer la ventana pericárdica, si este es positivo, hacer drenaje y lavado, y si el sangrado es activo, hacer el abordaje quirúrgico. Sin embargo, si es negativo o si es leve, menos de 10 milímetros en ecocardiografía, pues podemos hacer vigilancia seriada o con ultrasonido. En las complicaciones podemos tener posoperatorias, síndrome compartimental mediastinal y la herniación, ¿no? El síndrome compartimental va a estar dado por un incremento en la presión de la vía aérea que desencadena un colapso hemodinámico. La herniación o torsión va a ocurrir muy posterior al cierre, sobre todo un cierre incompleto, ¿no? Y el taponamiento cardíaco tardío va a estar causado por algún trombo que se encontraba adherido y que luego pues, va a producir que se desgarra y puede estar también asociado a la no colocación de drenaje, ¿no? Entonces, como conclusión, el ultrasonido es un componente que es recomendado, que debería ser indispensable en cualquier centro de atención de cirugía, ¿no? Para la evaluación inicial. En estos pacientes que tengan algún hallazgo positivo, pero que sean hemodinámicamente estable, podemos iniciar con una ventana pericárdica, posterior lavado, y en el 25% de ventanas pericárdicas positivas se ha evidenciado que no se benefician ni requerirían un abordaje quirúrgico, ¿no? Sino que cesan espontáneamente y que habría que hacer vigilancia. Eso sería todo. La bibliografía de consulta. Ok, muchas gracias, doctor Aníbal, por la exposición. Puede dejar de compartir la pantalla para poder iniciar la discusión. Perfecto, bien. Buenas. Entonces,
Gracias por la exposición, estuvo bastante llena de definiciones y conceptos importantes que nos van a guiar en esta experiencia del manejo del trauma cardíaco. Así que bueno, te felicito, amiga. Y nuestro invitado esta noche es el doctor Leonardo Guas. Como lo presenté al inicio, él es cirujano de tórax y cardiovascular. Aquí le doy la bienvenida. Buenas noches, Leonardo. Doctor Medrano, buenas noches. A todos los asistentes, gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, María, a ti. Y bueno, empezando la discusión de este tema tan interesante, primeramente podría hacerte la pregunta acerca de tu opinión con Bueno, respecto a tu opinión con respecto a esta patología, este problema importante, el trauma, ¿no? Sobre todo en su manejo inicial, algo también de tu experiencia también personal. bueno, en realidad, como le dijo el doctor Pinchi, ¿no? Es que un paciente con un traumatismo penetrante cardíaco, la mayoría llegan, pues, prácticamente ya sin signos vitales al hospital, ¿no? Pinchi habló de un porcentaje, ¿no? Más o menos de cuántos pacientes llegan vivos y la posibilidad de hacer algo con estos pacientes son un 80-90%, más o menos, que llegan ya sin signos vitales, ¿no? Entonces, y de ellos, ¿no? Pues los que llegan a ser intervenidos, pues prácticamente solamente un 30% salen con vida del hospital al final del tratamiento, ¿no? Entonces, es un problema, es un problema quirúrgico, a mi entender, ¿no? Que bastante especial y muy crítico a la hora de tratar al paciente, ¿no? Bueno, el manejo, bueno, ha dado el doctor Pinchi muchos detalles al respecto, ¿no? Sobre los abordajes, ¿no? Ha hablado sobre la ventana pericárdica, la esternotomía media, la toracotomía anterolateral izquierda, ¿no? Y básicamente, pues, los criterios, pues, en este caso, ¿no? Es una herida penetrante, ya sea de cuchillo, o, perdón, arma blanca o bala, ¿no? Entre las líneas, ¿no? Medio claviculares, ¿no? Con compromiso hemodinámico, pues nos habla, pues, de un paciente que lo más probable es que haya sufrido de un trauma cardíaco o de grandes vasos, ¿no? Eh, por los conocimientos de la especialidad, ¿no? Un poco también la poca experiencia y también el aprendizaje que se tiene de los que saben más de esto, pues dio la ventana pericárdica, ¿no? En estos casos, si es que ya está claro, un paciente que ya tiene inestabilidad hemodinámica, le hacemos un eco transtorácico, ¿no? Ventana susifodea y vemos que hay derrame, pues es obviamente claro, pues, que estamos frente a un trauma cardíaco, ¿no? Yo no iría como primera opción a la ventana pericárnica, ¿no? Sino, para ganar tiempo de frente, iría a la esternotomía media para abordar al paciente, ¿no? La ventana pericárdica, un poco que la literatura nos indica que ayuda, hace ganar tiempo en pacientes que, pues, entran a taponamiento cardíaco, ¿no? Total, la ventana pericárdica se hace en pocos minutos, ¿no? Y nos da tiempo, pues, un poco de estabilizar al paciente, colocarle un dren en cavidad pericárdica con la finalidad de salir de este cuadro de taponamiento, ¿no? Y continuar con la esternotomía, ¿no? Pero el abordaje, ¿no? Netamente, ¿no? Por lo que yo podría compartir, ¿no? Frente a ir a la esternotomía media, abrir el esternón, ¿no? Y hacer la exploración correspondiente, ¿no? Los traumas cardíacos, pues, según la estadística, ¿no? La primera estructura que se afecta es el ventrículo derecho, seguido el ventrículo izquierdo, y en tercer lugar la aurícula derecha, básicamente por la exposición, ¿no? Que se tiene, ¿no? Básicamente los traumas son de la cara anterior, y cuando uno hace una esternotomía media, pues abre, bueno, el esternón, ¿no? Y prosigue en la disección, abre uno el pericardio y lo primero que se encuentra es el ventrículo derecho, la aurícula derecha, y un tanto en la cara lateral el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, abordar estas estructuras, pues, no es fácil desde el punto de vista que es un corazón, o el corazón es un órgano que está en sístole y diástole batiente, ¿no? Y es complicado hacer la sutura a ese nivel,
¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Que de ser compleja la lesión en este caso, pues hay que tener la idea al menos, ¿no? De que estos pacientes podrían ser abordados, ¿no? También desde un punto de vista de una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. No, mucho más aún en traumatismos complejos, en los cuales, por ejemplo, tenemos lesiones de arterias coronarias principales, como la descendente anterior, ¿no? Que en la clase de anatomía lo explicaron, o probablemente de la cara posterior del corazón, ¿no? Son abordajes un poco complejos en los cuales hay que luxar el corazón, en el caso de lesiones, por ejemplo, de la aurícula izquierda, ¿no? De las venas pulmonares, que están básicamente localizadas en la cara posterior. No es fácil luxar un corazón que está batiendo. Tú luxas el corazón y la presión se va a cero. Entonces, ya lo determina bastante la complejidad de la lesión. Por otro lado, ¿no? De haber una, por ejemplo, lesión coronaria proximal, por ejemplo, la descendente anterior, ¿no? Que es una arteria muy importante, la coronaria derecha, que también tiene un recorrido más hacia la cara anterior, ¿no? Del corazón. Pues en estos casos sí se sugiere pues abordarlo con circulación extracorpórea. Entonces, es también parte de del abordaje de la cirugía cardíaca, en el caso del traumatismo cardíaco, pues hay que tener en cuenta pues de que depende bastante de la lesión también, ¿no? Y siempre en la mano con un apoyo de circulación extracorpórea, que sería lo ideal. Bueno, en nuestro hospital no tenemos, ¿no? Pero pensando pues que en los centros donde hay todo pues lo necesario para abordar a estos pacientes, pues obviamente sí es una opción que es dable. No todos los pacientes, como le digo, terminan en circulación extracorpórea. Hay que hacer lo que hay que hacer cuando un paciente cuando está en sala de operaciones, pero hay que tener al menos siempre en mente que realmente pues estos pacientes ameritan pues un abordaje desde el punto de vista de la especialidad que es cirugía cardiovascular, ¿no? Bueno, sí, doctor, dígame. Sí, sí, bien, buen inicio de estos comentarios. Gracias por tu comentario, es importante porque has abarcado varios Y, puntos. hablar Inicio, disculpe, doctor Medrano, sí. hablar de anatomía cardíaca, como dijo, pues como, bueno, lo felicito a José, que el doctor Lavado, Ujú. que, bueno, hizo una buena revisión de anatomía cardíaca, pero es para hablar todo un día de lo que es anatomía cardíaca, ¿no? Sí, Habló bastante bien de lo que es el pericardio, sus relaciones, lo que es la irrigación del corazón, ¿no? Lo que es la parte de la venosa también, ¿no? Faltó hablar de cavidades, faltó hablar de válvulas, que también esas estructuras también se pueden lesionar en lo que es estos traumatismos cardíacos, ¿no? Por otro lado, pues es importante saber que pues a veces no termina siempre una cirugía. Muchas veces hacemos el control de daños, a veces ni siquiera hay pacientes que en determinados casos están tan hinchado el corazón por los fluidos que le meten, que, bueno, son necesarios a veces eh, otorgar al paciente para tener la presión en valores estables, ¿no? Que terminan hinchados. Muchas veces el corazón, a veces ni cerramos el esternón también. Por otro lado, pues pueden quedar las complicaciones también del traumatismo cardíaco, ¿no? Como son arritmias, infartos, lesiones valvulares, fístulas, ¿no? Intracardíacas, ¿no? Entonces es bastante interesante, ¿no? No es no es algo sencillo de tratar, pero es bastante interesante y apasionante a la vez, ¿no? gracias, Leonardo, por tus comentarios. También tenemos la presencia del doctor Aurelio Rodríguez, que los saludo desde aquí. Buenas noches, Aurelio, y gracias por tu participación. Sí, sí, también podríamos comentar algo de este tema importante que resulta un desafío para el cirujano de emergencias, que si bien tenemos que tener
en cuenta, claro, parte de la anatomía que es interesante y sobre todo un manejo bastante rápido y bastante audaz para tratar a estos pacientes que bien, como nos dijo el doctor Aníbal Pinchi, por ejemplo, en cuanto a estadísticas, ¿no? Que el 50% mueren en el lugar, 67% llegan vivos a emergencia, y bueno, entonces vamos a tener de todas maneras siempre a unos pacientes que van a llegar entre esa línea de la vida y la muerte. Y tenemos que ser muy rápidos en nuestras decisiones ahí, no sé, Aurelio. Sí, muchas gracias por la invitación. Quiero congratular, como de costumbre, al doctor Lavado, extraordinaria presentación anatómica. Yo enseñé anatomía en San Marcos, tenía que leer Stick, 4 volúmenes y 2 de topográfica de Cuvier, pero lo tuyo es extraordinario. Quiero agregar una cosa anatómica, muy importante. Lo ha referido el doctor que presentó el caso, lo ha referido el comentarista, el doctor Ugaz. El corazón que está delante es el corazón derecho. Acuérdense eso. La mayor parte de lesiones cardíacas son del ventrículo derecho y la aurícula derecha. Como dijiste, cuando es del ventrículo izquierdo, la cosa se complica más. Pero acuérdense eso, hay que pensar, el derecho es el que está delante, no es el ventrículo izquierdo, el derecho. Segundo, mencionaste algo muy importante. Cuando se murió la reina, ¿cómo se llama? Que les atropelló, ¿cómo se llama? La princesa que se murió en nuestro accidente, la llevaron a un hospital en Francia y ahí la mataron. Bueno, eso me dijo Matos, ¿no? Porque la situación es la siguiente. ¿Cómo se hace control del hilio pulmonar? El hilio pulmonar, para poder, primero el trauma, hacer una anectomía, la mortalidad es casi 80%. Yo he hecho un par, y claro, se me murieron también los dos. Y lo importante es control proximal. ¿Y cómo controlas el hilio pulmonar? La anatomía que estás hablando. Abriendo el pericardio y por dentro clampar la pulmonar. Entonces ya tienes control proximal. Entonces ya puedes ir a ver, retornar, sacar el pulmón, etcétera, etcétera. Eso es para la anatomía. Segundo punto, en la cuestión de la ventana pericárdica, perdón, de la caja de caja. Usted en la epidemia nos encantan los nombres de Frankenstein, no tiene un nombre alemán, porque si fuera Pedro Pachas, no le pondríamos a usted ni la caja de Pachas, de ninguna manera. Tiene que ser un nombre extranjero para que le pongan el nombre. Entonces, esa caja se ha llegado a la conclusión, como lo han dicho ustedes, y estoy repitiendo, siempre enfatizando, que solo sirve mayormente en heridas penetrantes arma blanca. Se ha demostrado que en arma de fuego no trabaja, es inaccurate, o sea, no es exacto. O sea que si tienes arma de fuego entre clavicular media y clavicular media, la box, como le llaman, no es igual el valor que tiene si es arma penetrante. Ahora, veo que el estudio de mis amigos, hay inclusive un neurocirujano ahí que es mi confesor cuando tengo problemas neurológicos, ese estudio que ha hecho, que hay caja amarilla, caja verde, caja amarillo patito, mire, eso yo no sé. Claro, papeles se pueden escribir. ¿Cuál es la importancia de eso? Simplemente como lógica, claro, si está más adentro, además no hay chance que haya lesión cardíaca, ¿no es cierto? Pero si tú quieres hablar de todo eso, eso yo nunca lo había escuchado. Es interesante, yo nunca he visto ese trabajo, es muy importante. Tercero, una de las cosas técnicas ahora, la ventana pericárdica. La ventana pericárdica, desgraciadamente, yo he enseñado a 20, 30 generaciones de cirujanos de trauma en Estados Unidos y todos se ha dicho lo mismo, ¿no? Nosotros abrimos, ¿sabe? 5 centímetros arriba, 5 centímetros abajo, Army Navy se llama aquí para retraer. Lo más importante, que no lo vi en el video, es la hemostasia. Porque si está sangrando como estaba sangrando el señor, a menos que estén anticoagulantes, no estaba sangrando un montón, esa sangre entra al pericardio y se va a hacer un falso positivo. Eso lo hemos enfatizado a muerte. Y hay que, una hemostasia, pero eso demora segundos. No puedes pasar una hora haciendo hemostasia, vaso capilar por capilar. Ahora, importante, al anestesiólogo tienes que decir que levante, que haga reverso Trendelenburg. O sea, Trendelenburg es de cabeza para abajo. Este es el reverso. ¿Por qué le pides que haga eso? Porque si no hace eso, tú no vas a hacer ventana pericárdica, vas a hacer lavado peritoneal. Porque el corazón tiene que caer. Por gravedad, tú pones el dedo y sientes que está latiendo. Acuérdense que la ventana pericárdica no se hace en el paciente que esté en paro cardíaco. La ventana pericárdica se hace en el paciente que está completamente estable. Y mejor hacerle en sala operaciones, porque de ahí nomás puedes abrir, hacer atoramiento. Yo soy cirujano cardiotorácico también. Yo pienso, a mí, abrir en medio es más fácil. Pero en fin,
acuérdese a decirle al anestesiólogo que levante la cabeza, es decir, reverso Trendelenburg. Y luego agarra con 2 pinzas, Alice, como dices tú, ¿no? Se jala y tienes que tener una tremenda cantidad de succión para que no entre sangre adentro, porque si no es falso, pues claro, eso que mostraste tenía coágulos, hasta que estaba riendo te dice Aurelio, es positivo, ¿no? Tenía coágulos, era un sangrado. Ahora aparece esta teoría que está justificada. La gente de Cali sabe de trauma cerrado. Acuérdense, penetrante. Acuérdense en Estados Unidos, la mayor parte del trauma es cerrado. Ellos ven muy poco trauma penetrante. Dicen, pero yo he visto una... Sí, pero no es lo cierto. Lo cierto es que no se ve trauma penetrante tanto como es en Sudamérica. Entonces, trauma cerrado es totalmente diferente. Entonces, fíjense, nosotros es muy importante saber esa cuestión. Ellos han esa cuestión de que dicen que, bueno, yo creo, le estoy creyendo, porque sé quién es el doctor Ordóñez y sé quién es el doctor que entrenó a Ordóñez, que es Ferrara. Y toda esa gente de Cali sabe lo que está hablando de trauma cardíaco. Inclusive escribimos un capítulo en el libro de la Panamericana entre Ordóñez y tu servidor acerca de trauma cardíaco. Pero fíjese, lo que están diciendo tiene sentido. Y antes yo decía, si es positivo, sale sangre, yo hacía una estotomía media, se acabó. Ahí demuestro que sí, no. Claro, hay un 20% que no debieron operarse capaz. Bueno, la otra opción es esta. Ellos dicen que si ellos hacen la venta, el paciente está hegemónicamente estable, se puede hacer un tratamiento no operatorio siempre y cuando se haga una sonografía. Eco. Pero ¿quién hace el eco? Yo tuve la suerte de escribir el primer papel, publicación en Estados Unidos en 1992, el uso de sonografía. Y yo no te puedo garantizar que soy experto en eco para decirte cuántos centímetros de sangre hay en el pericardio. Y el cardiólogo está en su casa, no va a venir a 3 de la mañana a hacerte un eco. Ahora, en Cali, capaz ellos hacen tanto esto, es como el Riboa, lo hacen tanto que se vuelven expertos. O sea que tú tienes que confiar en la persona que hace el eco. Tú no puedes decir, cualquiera que hace 2 ecos a la semana o al mes, no puede ser igual que una persona que lo hace todos los días. Muy importante eso. Bueno, ellos dicen que si está estable y el eco está normal, el paciente tratamiento no operatorio. Ahora que lo mandan a su casa, aquí en Estados Unidos, ¿quién van a mandar a su casa con una herida así? Mandarla a su casa. Ese tipo seguramente era el enemigo de la mafia de la otra cartel de Medellín o el cartel de Cali, porque yo no pienso que pueden mandar a su casa. Ahora, luego dicen ellos, estoy de acuerdo, hacen una ventana pericárdica hacia en el eco muestra mucho fluido. Ellos dividen poco fluido, mediano a gran fluido, y está estable. Le hacen una ventana pericárdica y si sale sangre, como dices tú, inclusive hacen lavado, 1 litro. Y si ya no sale mucho, le ponen un drain y lo hacen tratamiento no observador. Esa palabra, bueno, no existe en inglés. Tratamiento no operative management, o sea, tratamiento no operatorio. Y hay que poner una UCI. Ahora, tú tienes una UCI, tienes gente 24 horas ahí que va a manejar al paciente, tienes un cirujano de trauma senior, gente que está ahí, ¿no? Que esté en su casa, dale un par de fluido que ya voy, estoy en una fiesta, pues no me saca aquí la fiesta, ya voy allá. No, tienes que tener una gente que sepa, tú no te vas a arriesgar a tener un paciente con una lesión que posiblemente cardíaca, con un drain y tú no sabes qué vas a hacer. Bueno, o sea, yo creo que no está mala esa idea, pero yo no sé cuántos casos ellos han hecho para demostrar, para hacer un estudio comparativo, porque si ellos hacen un estudio, puede ser retrospectivo, es diferente a un estudio comparativo. A uno lo hicieron y a otra vez, ¿qué pasó con los que no lo hicieron? ¿No? ¿Se murieron? ¿Qué pasó? El doctor Demetriades en Los Ángeles tiene muchos pacientes, pero son mexicanos de la migra, o sea que esa gente se va, se escapa, porque si no la migra viene, o sea que él no tiene evidencia, ¿sobrevivieron o no sobrevivieron? Él dice, bueno, salieron al sala de operaciones, pero se escaparon. Entonces es bien difícil hacer. Conclusión, al final hablaste de algo muy interesante. Te dijo también, la técnica. Miren, una vez hice una conferencia, estuve en una conferencia en México con el hombre que escribió la Biblia del trauma. No le voy a mencionar. El hombre, un señor que habla así, muy pesado, habla así, el doctor. Y él decía que él suturaba el ventrículo con 6O Prolene. O sea, Prolene 6O. Eso es para cerrar coronarios. Entonces yo le dije, perdón, doctor, pero usted dice que cierra un ventrículo con 6O, entonces ya sospecha. O sea, pues no crean todo lo que ustedes ven escrito en inglés. Ese es el problema de los latinos que creemos porque está escrito en inglés en la Biblia. No es así.
¿Cómo se cierra ahí dice 3O prolene, ¿verdad? O usted le dicen, no sé cómo se llama, usted le escribiste ahí. 3O, doble arm, o sea, no sé cómo se dice, doble aguja, ¿no? Y la aguja, ¿qué aguja se usa en el ventrículo? Yo uso para reparar la aorta SH, SH1, el peor SH. Pero para reparar el ventrículo es M3, o sea que es una aguja grande, porque el ventrículo es un músculo grande, ¿no? SH te quedas en el epicardio, ¿no? O sea que tiene que ser eso. Ahora, si no tienes eso, pues lo cierras con los pies. Y tiene razón. Dedo, Foley, se usa mucho en Sudamérica el Foley, y la Sí, otra sí, pues sí. es horizontal. El uso de la stapler, ¿cómo le dicen? La Este, engrampadora. Tengan mucho cuidado con la engrampadora. You know? Una vez los emergenciólogos en Estados Unidos les gusta abrir el tórax, ellos no son cirujanos. ¿Qué pasó? Ellos, el paciente, yo estaba en un paro cardíaco abriendo un tórax en el otro lado, llegó otro paciente, ellos abrieron el tórax. ¿Y qué hicieron? Habían leído que el stapler, o sea, la engrapadora, me engramparon todo el paciente y me dicen, doctor, lo salvé. Le digo, sí, pero te engrampaste la coronaria. Así que yo tuve que desengramparlo todo. Así que tiene que ser alguien que sepa qué es lo que está haciendo. Cualquiera no se va a poner a engrampar y no sabe qué es lo que estás engrampando. Hablaron del frénico, muy importante. Y lo último que voy a decir es el postoperatorio, que muchos de estos pacientes tienen síndrome de compartimiento porque hay sangrado, porque hay inflamación del pericardio y hay que hacer, como hicieron ahí, una sonografía antes que se vaya. Y por favor, mantenga al paciente, no lo pueden mandar a su casa los 2 días, 3 días. Estás hablando de un paciente con una lesión cardíaca. Pero todo ha sido muy excitante e interesante la conferencia. Gracias, Aurelio. Sí, eh, es un desafío realmente esto del trauma cardíaco y para muchos de los que todavía no llegamos a ver ese tipo de, de problemas en la emergencia y aquellos que hemos podido ver siquiera aunque sea uno, nos ha fascinado mucho porque demanda demasiada adrenalina, ¿no? Y sobre todo nos preguntamos qué cosas tenemos que hacer primero, ¿no? En la parte del abordaje, por ejemplo, se hace no creo que sea una controversia, pero existen dos alternativas, una esternotomía y el otro es la parte de la toracotomía anterolateral izquierda, ¿no? A través del cual se puede hacer, según lo que estamos escuchando, el clampeo de la aorta y un manejo justamente del trauma cardíaco. Las heridas por bala sí ocasionan mucho problema porque ocasionan una gran destrucción e incluso a diferencia de las de arma blanca que son un tanto más frecuentes que las heridas por PAF. Entonces resulta ser todavía mucho más desafío. El papel la pregunta sería, por ejemplo, hablaron acerca de la tomografía o del papel de la tomografía en un trauma cardíaco. Leonardo, ¿qué opinas? Bueno, respecto a ¿En la qué caso, no? tomografía, pues, ¿cómo decirlo, no? Estos pacientes, cuando hay alta sospecha de un traumatismo cardíaco, tenemos que tener una imagen, obviamente, que respalde ser posible, ¿no? Yo pienso que una eco transtorácica, ¿no? Obviamente hay que saber cómo hacerla, ¿no? Saber lo que es a menos el abordaje subsifoideo, ¿no? Medir los pozos, ¿no? El derrame pericárdico en este caso, es muy importante para definir al paciente. Pero bueno, si es que el paciente no está chocado, ¿no? El paciente no está inestable hemodinámicamente, ¿no? Probablemente si es que yo le hago un eco y no encuentro derrame pericárdico, ¿no? Entonces un poco que no encuentro otros signos, pues taponamiento cardíaco, ¿no? Hablaron de la tríada de Beck, que bueno, que no siempre se ven, pero siempre está como referencia clínica, ¿no? Respecto a estos problemas, ¿no? Si es que yo no encuentro estos puntos, pienso que podríamos plantearnos estudiar al paciente, hacer una tomografía, ¿no? Para descartar. Pero cuando el paciente pues tiene realmente un trauma cardíaco, pues no te da tiempo para hacer una toma, ¿no? Probablemente si es que efectivamente no ha habido un traumatismo cardíaco
¿no? Con todas las características que he mencionado, pues sí nos da tiempo para hacer una tomografía. Bueno, la tomografía, pues un estudio de imagen, bueno, usted sabe, ya conocemos las bondades de la tomografía. Nos da muchas características de lo que son, de lo que podría ser tal vez ver, ¿no? Algunas partes, algunas por así decir, caras del corazón que no es posible ver en primera instancia en un ecocardiograma, ¿no? Transtorácico, ¿no? O probablemente hecho en la emergencia, ¿no? Sin la pericia de un cardiólogo, por ejemplo, porque no siempre se tiene el cardiólogo ahí en la emergencia que pueda ayudarnos con eso, ¿no? Pues sí nos podría dar luces, ¿no? De alguna, pienso yo, de alguna lesión, o mejor dicho, del derrame pericárdico en este caso, ¿no? Pero siempre, ¿no? Como le mencioné, pues si se evidencia el traumatismo cardíaco, si es traumatismo cardíaco, pues no da tiempo para hacer una tomografía, ¿no? Y el ecocardiograma, pues siempre va de la mano, ¿no? Para describir o descartar anatómicamente lesiones en los pacientes, ¿no? No simplemente nos descarta derrame pericárdico, también nos puede hablar de tal vez alguna lesión, por ejemplo, de la válvula mitral, ¿no? De algún velo, que nos puede dar una insuficiencia aguda que puede complicar al paciente, no necesariamente, además, ¿no? Del compromiso, el sangrado, sino también la función propiamente del corazón, ¿no? Entonces, pienso yo que un buen ecocardiograma nos ayudaría, digamos, en un contexto de una emergencia, más que una tomografía, ¿no? La tomografía siempre nos va a ayudar, ¿no? Es evidente, ¿no? No solamente en la parte cardíaca, sino también evidenciar alguna lesión de la parte pulmonar, ¿no? Siempre nos ayuda, pues, en lo que es derrame, hemotórax, neumotórax, contusiones pulmonares, etcétera, ¿no? Pero en el contexto de una urgencia, pues a veces, como menciona el doctor Medrano, pues no da tiempo para llevar al paciente a tomografía, ¿no? Son pacientes que son básicamente inestables, ¿no? Al ajuste te da tiempo para hacer un ecocardiograma, ¿no? Bien, bien. Un comentario muy rápido, Sí, doctor. Aurelio, claro. Una de las cosas importantísimas que se ha dicho y que no se ha dicho es que la ventana pericárdica pierde su valor cuando el paciente tiene un hemotórax del lado izquierdo. Porque si el paciente tiene un hemotórax del lado izquierdo, la ventana pericárdica puede ser falsa negativa, porque se ha evacuado todo el sangrado hacia el hemotórax. Tú dices, no, si sale negativo. Claro, porque eso es una cosa que pregunta de examen del board inclusive, ¿no? Porque si tiene un hemotórax del lado izquierdo, hay que poner un tubo y ver, evacuar eso, porque si está saliendo sangre, es falsa negativa por esa razón. O sea, es muy importante esa cuestión. En lo de la tomografía estamos de acuerdo. No creo, nosotros le hacemos tomografía a todos los que llegan en trauma, ¿no? Eso toma 5 minutos, porque el tomógrafo está ahí y toma y toma el cuerpo y en 5 minutos tú sabes todo lo que tiene el paciente. Pero llevar un paciente al tomógrafo en nuestro medio, en Sudamérica, está en el tercer piso, llega muerto, ¿no? Eso nadie lo va a mover, por supuesto. De eso estamos de acuerdo. Yo creo que esa cuestión de algo más iba a decir que han dicho que es muy importante. No se olviden eso de la técnica, ¿no? Nosotros usamos mucho el plate, no sé cómo se dicen cómo se dice en español, el plate a los costados del punto en U, ponemos esa cosita que ya está, no los que usan los cirujanos cardíacos, que son unos pedacitos para las coronarias, nosotros tenemos cortado esos teflones, esas bandas de teflón, ya lo tienen listo, inclusive la enfermera. Y una técnica, por ejemplo, que lo mencionó el doctor, el cirujano cardíaco, cuando nosotros tenemos una herida posterior, ya la enfermera tiene listo el punto ya pasado por el teflón, ¿no? Y entonces lo iba a anestesia, listo. Entonces cuando alguien levanta, punto, abajo otra vez el corazón, punto, abajo otra vez y luego se cierra. O sea, en paso se hace eso porque, como dice todo, si levantas el corazón súbitamente, el paciente entra en VTAC, en ventilación y se muere, ¿no? No puedes levantar el corazón. Los cirujanos cardíacos, como él ha dicho, se ponen ¿cómo se llama? Esas cosas blancas en uno encima de otro para levantarlo poco a poco. No puedes levantar el corazón. Yo tengo un paciente que levantaron el corazón así y se desgarró el corazón porque había una lesión de la vena cava que sale del corazón y entra al diafragma. O sea, cuando el estudiante de medicina levantó el corazón demasiado, ya estaba rasgada, terminó de
de cerrar, de cargar completamente la vena cava, separarla del corazón. Así que con eso hay que tener mucho cuidado. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Sí, Buenas noches. Sí, muy, muy importante, doctor, por mencionarlo, ¿no? Esto no se me ha pasado a mencionar. Bueno, no es lo mismo suturar un ventrículo que una aurícula, ¿no? El ventrículo la aurícula tiene la pared delgada, se puede manejar muchas veces con, bueno, acá, bueno, lo que yo comparto no es polipropileno, 4 ceros, ¿no? ¿No? Puntos continuos, dos surjet en este caso, ¿no? Incluso jaretas, si son las lesiones son muy puntuales. Está la técnica, pues, esto de la zona Foley, ¿no? Muchas veces nos ayuda colocar la zona Foley, hacer el control de sangrado y alrededor de ella hacer una jareta, ¿no? Eso es en la aurícula, ¿no? Que es, digamos que digamos, no hay mucha presión ahí, pero en cambio el ventrículo, pues sí, es un tejido, pues es una pared gruesa, ¿no? Muchas veces hasta esperamos que hacer los puntos básicamente al ritmo del corazón, ¿no? No hacerlo en sístole, sino en diástole. Y la presión de la sutura para evitar desgarros, pues se utiliza, pues, lo que menciona el doctor, teflones, ¿no? Largos, ¿no? Para distribuir la presión y no terminar a desgarrar el ventrículo, ¿no? Porque a veces, imagínense en un contexto de una lesión de ventrículo, un desgarro ahí ventricular, comenzar a colocar los puntos de prolene, ¿no? 4 ceros en este caso, sin estos teflones, pues, un punto que pones, punto que se desgarra y así comienzas a desgarrar todo el ventrículo y, bueno, terminas de definir al paciente, ¿no? Entonces, estos materiales pues son muy necesarios, ¿no? También para hacer una adecuada sutura, ¿no? En este caso de las paredes del corazón, ¿no? No es lo mismo suturar una aurícula que un ventrículo, ¿no? Es distinto, ¿no? Aparte, y sin tocar, pues, el tema, pues, de los reparos anatómicos, ¿no? Porque el ventrículo, pues, transcurren, pues, las arterias coronarias. No es lo mismo hacer una sutura, pues, una arteria coronaria distal, ¿no? Que ya, bueno, al menos ya las ligas, no hay problema, ¿no? Pero si estás muy proximal, ahí viene el asunto, ¿no? Sí, una pregunta técnica es, ¿se cierra o no el pericardio cuando haces una de esas cosas? Generalmente el No, pericardio está tan hinchado, el corazón, que mejor no, yo nunca lo cierro, porque si no hay no, tierra queda demasiado tenso, produce un no, tamponamiento, no, ¿verdad? es una discusión, pero la verdad es que cerrar totalmente el pericárdico no es recomendable, no sé, tal vez ponerle un par de puntos alrededor de la aorta, ¿no? Que no tiene mucho que ver ahí con lo que es el ciclo cardíaco, ¿no? Pero básicamente dejarlo abierto, ¿no? Para no tiene mucho sentido cerrar el corazón, mucho más aún, pues si es un trauma, ¿no? Puede haber, como ya mencionó usted, doctor, síndrome compartimental y ahí cerrar el ventrículo es terrible, ¿no? Muchas veces hasta se deja abierto el esternón, ¿no? No sé, doctor, si usted ha tenido esa experiencia, ¿no? De ahí a cerrarlo por una segunda intención, ¿no? En días posteriores que el paciente esté más estable, ¿no? No, efectivamente no he tenido su experiencia. Una cosa que también una complicación postoperatoria es el síndrome pericardiótome, que tenía un paciente en que el paciente la presión le bajaba postoperatoria, le bajaba, la tomografía mostró que tenía un pericardio que se había hinchado, o sea que por eso le decimos a los residentes, el pericardio ni siquiera lo mires, porque se puede hinchar, se puede dematizar, en tal forma que produce una compresión contra el corazón y produce un síndrome post-pericardiotomía con facorina, baja presión arterial. Tuve que ir y sacarle todo el pericardio anterior, sacarle todo el pericardio, dejarlo abierto, porque estaba hinchado, fibroso, se fibrosa el pericardio muy rápidamente. Por eso decimos, al pericardio no lo toques mucho porque se puede hacer ese problema. Bien, una pregunta, Aurelio, con respecto al papel de la pericardiocentesis. Bueno, está mentada en la TLS y que generalmente cuando tenemos un trauma cardíaco, lo que pensamos en hacer eso, ¿no? Tenemos un ecógrafo al costado,
y tenemos que buscar un instrumental adecuado y queremos hacer esa pericardiocentesis, ¿no? En trauma cardíaco. Sí, resulta efectivo, es una muy buena medida, o de frente a esto podemos, y en este Mira, caso recetaría, ¿no? si estás en un centro de trauma o estás en un sitio donde hay gente que puede hacer una toracotomía anterolateral muy rápida, etcétera, etcétera. Entonces, hacer una pericardiocentesis, yo la he hecho una vez, ¿ves? Y entonces te voy a contar una anécdota. Uno de los grandes fellows que hemos tenido, gran profesor en Estados Unidos, fue nuestro fellow, vino de Johns Hopkins. Y entonces hizo una pericardiocentesis, no había razón, estabas en el intergaláctico shock trauma Baltimore, no había necesidad de hacer eso. Y me dijo, doctor, se ve, trabaja, saco sangre, tiene un tamponamiento cardíaco. Cuando le abrí el tórax a ese paciente no había tamponamiento cardíaco. Él estaba en un hemotórax, lo que estaba drenando, estaba en el pulmón. Y yo le digo, ok, fellow, le digo, sí, me dice el doctor, yo, I'm a fellow. Sí, pero un fellow, lo que quiero decirte es que aún el fellow de Johns Hopkins que viene, ¿no? Y que pericardiocentesis lo habla muy bonito la TLS, ¿verdad? Yo sé que quién escribe la TLS, seguro ellos nunca lo han hecho. Por eso te estoy diciendo, ¿cuántas veces la gente ha hecho pericardiocentesis? Si tú estás en un sitio donde no tienes ningún cirujano de trauma, estoy en Chincha, en mi pueblo, ¿no? Y no tengo a nadie ahí, y yo sé cómo hacer una pericardiocentesis. Hay gente que inclusive pone un electrocardiograma ahí a la aguja para indicar que no estás tocando el miocardio. Hazlo, por favor. Si me toca eso, hazlo el mío, ¿ok? Cuando vaya a Chincha, me haces una pericardiocentesis y lo haces. Porque ahora, si estás en un sitio quirúrgico donde hay un cirujano que puede abrir una anterolateral izquierda, que a propósito, pregunta de examen, es la toracotomía más rápida y más versátil que puedes hacer, porque la puedes ir para el otro lado. Y aquí termino mi intervención. La famosa clam shower, como le llama usted, clam shower. Esa cuestión yo la he hecho una vez en mi vida. No es tan fácil, no es necesaria. A los latinos nos encanta decir, oye, me hice 2 clam shower, ¿ok? Ve, es muy difícil cuando haces eso, poder levantar y tenerlo, tienes un chete de medicina que lo mantenga o un finocheto que lo tengas abierto. Es una cosa cruel. Yo te diría que en el 80% no es necesario, you know? Pero creo que en Latinoamérica nos encanta. Yo le he dicho que deben escribir un papel sobre eso. De repente es útil, pero le dices a un americano, así con un par de cervezas que te dice la verdad, ¿cuántas clam showers has hecho? Yo he hecho una en 40 años dedicado solamente a trauma. Porque no es una cosa que es cruenta y no es muy rápida de hacer tampoco, porque estás pidiéndote para el otro lado también, ¿no? Cortas las mamarias, etcétera. Es un desastre. Bueno. ¿Cuál es el abordaje entonces, Aurelio, con respecto a esto? ¿El abordaje más fácil o Mira, más a menos que versátil? tú estés 100% o casi 80% seguro que la lesión es intracardíaca o cardíaca, la estenotomía media, como dijo el doctor, yo también, yo me siento muy confortable, excepto que en Estados Unidos, que ustedes creen que ahí camina Dios en la agua, a las 3 de la mañana se olvidaron de cargar la sierra eléctrica, está sin carga. I'm sorry, doctor Rodríguez. No, yo no sé dónde está tampoco. Me dice, yo soy enfermera de urología. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos no pasan esas cosas? Pasan en el centro más grande del universo. Entonces hay una cosa que no se ha mencionado. Se llama el Lepsky knife, el cuchillo Lepsky, que es un cuchillo especial que con un martillo va abriendo el esternón en la mitad. Es un poquito a la antigua, pero hay. Todos los hospitales americanos tienen Lepsky knife. Estoy seguro que existe en tu hospital un Lepsky knife, porque a veces la sierra está mal cargada, no tiene batería y te quedas ahí en la mitad del clavado que no puedes sacar la sierra. Y usas el Lepsky knife, tienes que levantarlo para arriba cuando martillas, porque si te vas para abajo, pues le abres el corazón en la mitad. Pero como te digo, para mí, para nosotros, a menos que esté seguro que sea solamente el corazón, estenotomía media, anterolateral para lo demás, pero si estás seguro que es en medio, estenotomía media. Y tú puedes agarrar con la anterolateral el corazón, lo puedes reparar la aorta, puedes reparar los pulmones, cualquier cosa, ¿no? De otra manera te ves en problemas, vas a tener que hacer estenotomía media y darle otra incisión para el otro lado. Terrible. Bien. Doctor, una Bueno, consulta. ¿Y en aquellas lesiones sí. tóraco-abdominales que
que evidentemente hay un límite, ¿no? Que hay lesiones, como nos tocó aquella vez un caso, una lesión subsifoidea, que ha sido hace poco incluso manejado en el postoperatorio ya por el doctor Ugas, que hemos tenido limitación, ¿no? Para compartir. En el caso hemos tenido limitación porque no poseíamos sierra. Tuvimos que hacer un abordaje un poco cruento, que sea a través de los cartílagos postales, y no se puede hacer el cierre definitivo en ese momento con el Vicril. Se tuvo que hacer un cierre parcial, etcétera. Entonces, me gustaría saber de repente la opinión del doctor Ugas, en esa medida, qué se pudo haber mejorado bajo las condiciones que teníamos, eh, para un próximo abordaje, ¿no? Que, bueno, la casuística es muy baja, pero si en caso nos volviera a presentar, ¿no?, en nuestro hospital, que el doctor conoce las condiciones que tenemos ahí. Bueno, sí, a propósito de un caso, ¿no? Hace poco un paciente con trauma cardíaco. No, yo no estuve de turno, estuvo el doctor César Vergel, un paciente que tuvo lesión de aurícula derecha, ¿no? Y que está vivo gracias al equipo quirúrgico de aquel día, ¿no? El abordaje fue entre comillas, por esternotomía media, pero en realidad, al no haber sierra y al no haber esternotomo, doctor, ya, para que sepa que no hay esternotomo, lo he pedido, a propósito, lo he pedido, el esternotomo, pero está en trámite. Existe Se desde tuvo 1800. Sí, esternotomo, doc. Yo ahí, bueno, al menos el hospital que hice la residencia, que es el 2 de mayo, ahí fallaba la sierra, caballero, con esternotomo nomás, con tu martillo, ¿no?, y a darle, ¿no? Pero en este caso, no, acá en Vitarte, pues no había esternotomo. Entonces yo me imagino una situación en la que yo he estado igualmente, pues, ¿no? Yo hubiese hecho lo mismo, ¿ah? Yo también hubiese lo más proximal al borde lateral del esternón, ¿no? A nivel de las articulaciones externo costales, ¿no? Cortar ahí, ¿no? Una tijera la más pesada que se pueda, ¿no? Y abordar el corazón por ese lado. Si es que la decisión hubiera sido esternotomía media, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Bueno, este paciente, pues, se le hizo una rafía, ¿no? De la aurícula derecha, ¿no? Se cerró, como dijo Aníbal, pues, con Vicril, ¿no? Y pasó a la UCI, ¿no? Yo ya cuando ya me volví, pues, ¿no? Lo programé al paciente ya para hacer un cierre, ¿no? Porque obviamente, lo fui a examinar, el paciente está, bueno, con todo el manejo de UCI correspondiente, intubado, ¿no? Con vasoactivos, ¿no? Pero en evolución lenta favorable, ¿no? Y lo programé, ¿no? Porque el esterno está inestable, pues, ¿no? Está sedadito, no había problemas al respecto, ¿no? Pero un poco para al despertar, no sé si iba a tener problemas con el esterno inestable, entonces yo lo programé para un cierre con alambre, ¿no? Que dicho de paso, tampoco no había la mano, ¿no? Y el paciente, ¿no? Solamente abordé la parte external, ¿no? No me aboqué a buscar algo en la cavidad pericárdica porque ya estaba ya con todo el proceso ya de cicatrización, ¿no? Y aparte que en las ecografías pues no había derrame, el paciente está yendo bien, desde el punto de vista cardíaco, buena función sistólica, etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente cierre esternón, ¿no? Con alambre, ¿no? Pero a la pregunta de Aníbal, pues, si es que no hay los medios, pues hay que, en la emergencia un poco, no se lo piensa, ¿no? Hay que hacerlo bastante, creo que haber cortado pues las articulaciones está bien, ¿no? No hacerlo un poco pegado al borde, pensando que por ahí pasa la mamaria también, ¿no? Unos centímetros nomás de ese borde, ¿no? Y nada, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Yo, la verdad es que no, de haberme encontrado en las mismas circunstancias, probablemente hubiese hecho lo mismo, ¿no? Pero ya esperar nomás que llegue el esternotomo para poder tener un abordaje mucho más apropiado, ¿no? Claro. Y la sierra, ¿no? La sierra external, claro. Así es, eso, perfecto. Bien, bueno, hemos llegado casi a la hora y media de reunión. No sé si hubiera algún comentario más o una pregunta más
bueno, de nuestro público, en todo caso también de nuestros invitados. ¿Algún comentario Sí, respecto a este tema ya para cerrar? por mi parte también, doctor, una preguntita. Sí, José, ¿qué tal? Ya. Doc, por ejemplo, para el doctor Ugas, buenas noches, doctor, una consultita. Si bien los nervios frénicos pues pasan eh, por entre la más o menos articulación esternocostal, si yo agarro un acceso que no va a la línea media external y va justamente a nivel de esa articulación, ¿qué tanto es el riesgo de lesión del nervio frénico por ese abordaje, por la articulación esternocostal? Sí, Leonardo. Hola, bueno, no tanto Sí, el neurofrénico, ¿no? Yo, pues, yo diría más la mamaria interna, ¿no? Ah, sí, claro, o La, sea, claro, ¿no? la Pero mamaria, la paquete, mamaria por interna. El neurofrénico está, como tú has mencionado, ¿no? La cara lateral del pericardio, ¿no? No, un poco más hacia la cavidad, ¿no? El nervio frénico no me preocuparía tanto, ¿no? Más bien yo me preocuparía más por la mamaria, ¿no? Que la mamaria pasa prácticamente a unos centímetros nomás de ese borde, ¿no? Cuando uno hace, pues, la disección de la mamaria para un bypass, pues, ya con una esternotomía, ¿no? Media, ¿no? Uno comienza a disecar más o menos, teniendo ese reparo, ¿no? A unos 2, 3 centímetros, pues, poco más tal vez de lo que es el borde lateral del esternón, ¿no? ¿No? Pero sí, yo me preocuparía más por la mamaria, ¿no? Si comienzo a hacer ese abordaje, ¿no? Y hay un sangrado ahí importante, ya pienso que es la mamaria, ¿no? Y a correr un poco, ¿no? Porque la mamaria sangra de forma importante como toda arteria, ¿no? Sí. A menos que yo creo que tienes que estar completamente fuera de la línea media, porque en la línea media, en la esternotomía que tú haces, antes de hacer eso con el dedo, tienes que estar seguro que en la parte de la arriba del esternón está la vena innominada, no es la arteria innominada, la vena innominada, que es gruesa. Y tienes que estar seguro que cuando pones ¿cómo se llama? Tu esternótomo, no te vas a llevar porque va un sangrado de carajo ahí. Entonces tienes que tener mucho cuidado que estás limpio, estás detrás, justo detrás del esternón, limpiar esa parte en el medio. No es una carretera panamericana, tienes que estar en el medio, porque si te vas para el otro lado, como dice el doctor, te vas a cortar la mamaria interna, ¿no? Es muy Ah, importante eso. no, sí. No te va a Ahí sí, yo apoyo al doctor, pues en ese sentido, pues hay que, digamos, tener algunas estenotomías en el haber, ¿no? También hay que saber hacerlo, ¿no? Hay que ir bastante en la línea media, ¿no? Si no hacemos una cosa que acá le llamamos, cuando menos en mi hospital de residencia, le llamamos un costillar, ¿no? Que lo dejas ahí, todo el esternón prácticamente de un lado, ¿no? Y el otro lado puro cartílago costal, ¿no? Entonces tienes que tener bastante cuidado. Y bueno, sí, lo que dice el doctor es bastante importante. Bueno, yo al menos residente no puedo negar que he tenido algunos problemas con la vena inominada, ¿no? Creo que, digamos, a la hora de la apertura del esternón, creo que es aparte del pericardio, ¿no? Obviamente el corazón, pues, tener mucho cuidado con llevarse esta vena, ¿no? Que está ahí nomás en la cara anterior, ¿no? Del corazón es un reparo anatómico muy importante hacer una esternotomía, ¿no? Tengo una pregunta. Esa película donde se ve que pone un retractor external, ¿eso es en el hospital de ustedes? No, pero fueron imágenes de referencia. Porque ese retractor no lo tiene ni en Estados Unidos. Eso es carísimo. Digo, si ustedes no pueden tener un martillo con cuestión y compran ese aparato, no tiene sentido. Eso no lo tienen ni en Estados Unidos. Es una cosa muy cara. Es lo que tienen ustedes. sí, sí, exclusivamente. Bien, bueno, gracias entonces, bueno, agradezco a los expositores, ya para cerrar esta reunión tan interesantísima, porque hablar de trauma cardíaco, y esto es solamente penetrante, porque también estamos hablando de trauma cardíaco cerrado y demás eventos que llaman a una discusión mucho más larga, pero y muy interesante, probablemente que lo tratemos en otro Ateneo, pero estuvo excelentísimo esta reunión. Más bien, si hubiera algunas palabras de nuestros invitados ya finales, empiezo con el doctor Aurelio.
No, felicitaciones a todos los expositores, el anatomista que es fabuloso, el doctor que Mm. presentó la división de Cali y al doctor Ugaz, que parece un apellido del norte, ¿verdad, Ugaz? Pues, ¿familia es del norte? ¿Chiclayo, por ahí? No. Sí, soy maestro de Trujillo. Ah, Trujillo, no, mi madre es de Ferrañafe. Es El norte bien, de muy bien. Y felicitaciones al doctor Medrano. Yo lo felicito Gracias. realmente porque esto es un esfuerzo tremendo. Ya es de noche, para mí es medianoche aquí. Sí, A a medianoche. propósito, estoy con pijama aquí, ¿no? Pero es un esfuerzo tremendo. Hay todavía 28 personas escuchando, había 30, 2 flojos se han ido. Ajá. Pero yo creo que esto es importantísimo. Los 4 hemos hecho puntos, 5 muy interesantes puntos que les va a servir para ustedes cuando tengan un paciente así. Sí, excelentísimo y de mucha ayuda. Gracias, doctor Aurelio, nuevamente y muy agradecido para nosotros, es un gran honor. Doctor Leonardo, su palabra final, por favor. Ah, bueno, agradecer, ¿no? La invitación, ¿no? Este es un tema bastante, bueno, como todo, creo, lo que nos gusta de la cirugía apasionante, ¿no? Creo que hay mucha tela que cortar aún, ¿no? Es un tema bastante complejo porque, como todo, pues, órgano, pues, anatómicamente, fisiológicamente, tiene cada uno su función, su anatomía determinada, entonces, a la hora de hacer un trauma, en este caso cardíaco, pues, la complejidad existe, ¿no? Muchas veces no queda una sola cirugía, probablemente incluso son 2 a 3 más en algunos casos, ¿no? Está el tema de la circulación extracorpórea también, ¿no? Que también va de la mano siempre la máquina corazón-pulmón para parar el corazón y repararlo, pues es un tema aparte, ¿no? En estos casos, pues, de trauma cardíaco también tiene bastante que ver, ¿no? El manejo posoperatorio también, ¿no? Es otro tema, ¿no? Un eco transtorácico, eco transesofágico al paciente en el posoperatorio para valorar lesiones de valvulares, fístulas, qué sé yo, etcétera, ¿no? Y dar de alta adecuadamente al paciente, ¿no? En un posoperatorio, ¿no? Bueno, agradecer nuevamente la invitación, ¿no? Es un tema que es bastante amplio, bastante complejo y creo que ha servido bastante para tener todos una idea más o menos cómo es el abordaje, ¿no? Creo que es muy importante para todo cirujano, ¿no? Y bueno, nada, felicitar a los expositores, al doctor, ¿no? Que creo que ha sido una conversación muy fructífera, ¿no? Para todos. Gracias, Leonardo, y esperamos también contar contigo con otra reunión más. Realmente muy interesantes todos tus comentarios, muy valiosos. Aníbal. Muchas gracias, doctor, a usted por darnos la oportunidad, ¿no?, de poder hacer la revisión del caso, a los invitados, doctor Aurelio, doctor Ugaz. Felicidades nuevamente a José por hacer su magnífica exposición y bueno, hasta la siguiente. Gracias, Aníbal. José, para cerrar. Bueno, muchas gracias a todo el mundo, el doctor Medrano, los doctores invitados, el presidente mayor, gracias por la oportunidad de siempre poder apoyar con la parte anatómica, que es una de las partes que más me apasiona. Hoy, esta noche más, se ha aprendido bastante, sobre todo una rama que no es muy conversada a diario. De verdad, doctor Ugaz, muchísimas gracias, doctor Aurelio, por todo su aporte de conocimientos y experiencias. Gracias, José. Y bueno, entonces nos estamos viendo en otra reunión más de Ateneo de Trauma. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos.